Hola, hoy vamos a estudiar la resolución de problemas de máximos y mínimos como una aplicación del cálculo diferencial. Para ello, seguiremos un conjunto de recomendaciones generales que nos ayudarán a mejorar la probabilidad de tener éxito en la resolución de este tipo de problemas. La primera recomendación dice: lee varias veces el problema hasta comprenderlo. Si es necesario, investiga el tema, elabora un formulario o realiza un boceto. A continuación, podrás ver una lista de temas frecuentes en este tipo de problemas. De acuerdo con la primera recomendación, leamos el problema. Un terreno rectangular será cercado a la orilla de un río. No se requerirá cerca a lo largo del río. El material de la cerca cuesta 600 pesos por metro para los lados perpendiculares al río y 400 pesos por metro para el lado paralelo al río. Determina las dimensiones del terreno de área máxima, sabiendo que el presupuesto para la cerca es de 24,000 pesos. Según las condiciones del problema, el costo de cada lado perpendicular al río es de 600 pesos por cada metro, mientras que el costo de la cerca del lado paralelo al río es de 400 pesos por cada metro. A continuación, leamos la segunda recomendación. Determina la función cuyo máximo o mínimo se quiere obtener. Para ello, asigna letras a las variables, utiliza una fórmula o modela el problema. Entonces, sea X la longitud de cada lado perpendicular al río y sea Y la longitud del lado paralelo al río. Revisando nuevamente las condiciones del problema, tenemos que determinar las dimensiones del terreno de área máxima. Como el área de un rectángulo es base por altura, entonces la función será igual a de x, y igual a y por x. A continuación, leamos la tercera recomendación. Si la función está en términos de dos o más variables, utiliza las condiciones iniciales para expresarla con una sola variable. En efecto, nuestra función está en términos de dos variables. Entonces debemos utilizar las condiciones del problema para expresarla en términos de una sola variable. Como el costo de la cerca de cada lado perpendicular a la orilla del río es de 600 pesos por metro, escribimos 600x más 600x. Y como el costo de la cerca del lado paralelo al río es de 400 pesos por metro, escribimos más 400y. Esta suma debe ser igual al presupuesto para la cerca, es decir, 24,000 pesos. Una vez planteada la ecuación, procedemos a despejar a y. En primer lugar, vemos que todos los términos son divisibles entre 100. Entonces procedemos a cancelar ceros, de donde 6x más 6x es igual a 12x, más 4y igual a 240. Además, vemos que todos los términos tienen cuarta, de donde obtenemos que 12 entre 4 es 3x, más 4 entre 4 es 1, entonces sería 1y igual a 240 entre 4 es 60. Como 3x está sumando, pasa del otro lado restando, es decir que y va a ser igual a 60 menos 3x. Ahora reemplazaremos a y por 60 menos 3x, es decir, a de x
va a ser igual a y, es decir, 60 menos 3x por x, de donde a de x va a ser igual a 60 por x, 60x, menos 3x por x, 3x cuadrada. Y tenemos así la función expresada en términos de una sola variable. A continuación, leamos la cuarta recomendación. Aplica el método para calcular máximos o mínimos. Descarta valores que no tengan sentido. El primer paso para determinar el máximo o el mínimo de una función consiste en derivarla. Entonces, a' de x va a ser igual a 60 menos 6x. El segundo paso consiste en igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación resultante. Entonces tenemos que 6x es igual a 60, de donde x es igual a 60 entre 6, es decir, que x es igual a 10. Como hemos obtenido un solo valor crítico, ya no es necesario continuar con el procedimiento para determinar el máximo o el mínimo de una función. Además, en este caso, la gráfica de la función es una parábola que abre hacia abajo. A continuación, encontraremos el valor de y utilizando esta ecuación. Es decir, y va a ser igual a 60 menos 3 por x, es decir, menos 3 por 10, de donde tenemos que y va a ser igual a 60 menos 30, que es igual a 30. De esta manera, hemos encontrado que los lados perpendiculares al río deben medir 10 metros, mientras que el lado paralelo al río debe medir 30 metros, con lo que se cumplirá que el área del terreno rectangular será máxima y que el costo de la cerca será de 24,000 pesos. Por último, leamos la quinta recomendación. No te frustres si no pudiste resolver algún problema. Se requiere práctica y disciplina. Te recomiendo que analices ejercicios resueltos a partir de este conjunto de recomendaciones. Hasta luego.